because the Faltan- children in that home, Faltan en este They have momento slept, 15 minutos para la medianoche. and, Probablemente los niños maybe en you ese had a hogar cup of tea ya already, dormido. and you're sitting there with your Probablemente notebook with your usted wife or tiene husband, una copa or de you are in té that sentado school, allí con su esposo, su university, esposa, no sé. now all the noise O has gone, usted está en and now it's esa quiet in your room. universidad This y is ya just está the algo right más time for me to come silencioso to en su you habitación. and Ese es el share tiempo this very, very correcto para powerful, venir a ustedes important y message of poder the Lord, compartir con ustedes the este life-transforming poderosísimo message of the mensaje Lord. del Señor, este mensaje que And transforma so, vidas. Y entonces, blessed people, bendecido for pueblo, a long time, ustedes saben que por un largo ever since the tiempo, Lord desde sent que el me, Señor me envió, the la conversation has conversación been one ha and sido one, una the solamente, glorious una y coming una, of the la Messiah. gloriosa venida del And Mesías. recently I Y came to you again recientemente yo vino a ustedes de and shared nuevo with y you compartí con regarding the ustedes en prophecy when I referencia a la stood on the profecía mountain of cuando the yo Lord me in paré Jerusalem, en la the montaña del mountain of Señor en Hashem. Jerusalén, la montaña de Hashem. And I spoke to Y yo Jerusalem, I hablé con spoke to the house of Jerusalén, yo Jacob, I hablé a spoke la to casa de Israel. Jacob, yo hablé a Israel. And I told Y them yo that les there is dije a a war ellos coming. que The hay war una with guerra que Iran está is coming, viniendo, que and una it's going to be guerra a con Irán iba a deadlier venir y war. que iba a ser una guerra It's going más to be a bigger mortal, war, que iba a ser una guerra más and that the grande nation of y que la Israel nación de Israel needed to prepare tenía que very, very prepararse well muy bien for that war. para esa guerra. Now that is a war Ahora, esta es la guerra that I have que yo he trumpeted estado right from the trompeteando onset desde el of this mission. principio de esta misión, desde el If you nacimiento look de at esta the misión. master Si ustedes prophecy of ven this mission, la the profecía maestra glorious de esta coming of the misión, la Messiah, gloriosa and the venida need del for the Mesías nations, y la the necesidad need de for que the las church to naciones, la prepare, necesidad de que la and iglesia all se that preparen, y attended by todo the esto massive, enormous atendido glory por la of God, masiva, the enorme gloria tremendous, de Dios, super la tremenda y historic glory super of the Lord. gloriosa gloria The del healings have Señor. been non-stop, Las going sanidades up, han sido sin cascading upwards. detenerse, I aumentando am una told cascada hacia that arriba. what we Se are me fue going to dicho que see lo que this vamos time a ver around en esta in the oportunidad, Thanksgiving en el celebration servicio de service acción de gracias, de celebración, is es serious, serio. very, very Es muy serious. Even if you serio. see the type of Incluso si cripples the Lord ustedes healed this ven time el around, tipo de lisiados que el very Señor va a stunning. sanar esta vez, va a ser And asombroso. so Y entonces I am saying that this yo estoy announcement diciendo of the que este glorious coming anuncio of the de la Messiah has gloriosa been venida the del theme, the Mesías hymn ha of the sido el church, tema the de la center iglesia, theme el tema of this central mission, de of the esta conversation misión, between the de Lord la and the church conversación entre el for Señor many y la years now. iglesia por Probably we are muchos talking años 23, ahora, probablemente 24 estamos years or hablando de so. 23 o 24 años. And Y the moment el the Lord momento que Almighty el brought us Señor to Dios you to Todopoderoso nos announce the trajo a glorious coming ustedes of the para Messiah, anunciarles la that was gloriosa the venida exact del moment also Mesías. when He Este fue el showed me momento the exacto cuando Él me Israel-Iran mostró war, la guerra the entre nuclear war. Irán e Israel, esa guerra nuclear. So you can imagine Entonces ustedes pueden imaginarse this prophecy, que es... but I'm saying Pero lo que estoy that diciendo es while que all prophecies, mientras including todas this las prophecy profecías, that incluyendo has esta just been profecía que fulfilled, acaba the de cumplirse, Israel-Iran war, la guerra with entre the Irán e details, where I'm Israel, saying con los Israel will fight detalles, cuando yo Iran, les dije que USA will be Irán involved, pelearía con Israel everything y exactitude, que Estados as you Unidos can estaría see. involucrado, ha sido exacto como ustedes lo han While all visto. these prophecies Mientras point todas at the estas master profecías prophecy, the apuntan a la glorious coming profecía of my maestra, Lord, la the gloriosa Messiah, venida the de mi King. Señor, el Mesías, el Rey. It is, however, Es, sin amazing embargo, to look at the sorprendente magnitude of ver this la prophecy before magnitud the de Lord, esta because profecía as delante the del Señor, announcement of the porque a medida glorious que el anuncio coming de of la the Messiah gloriosa venida began, that del is the Mesías same time empezó, when the este es el announcement mismo of this tiempo war cuando el began also. anuncio de esta guerra empezó. You can use that Ustedes now to pueden utilizar understand ahora esto para the critical comprender position, the la critical place posición within the crítica prophetic timeline en of la God línea Almighty, profética de where Dios this Todopoderoso, prophecy sits, donde the esta prophecy of the profecía se Israel-Iran sienta, nuclear la war, profecía fighting entre Irán over e Israel Iran's bid nuclear, to acquire a nuclear weapon and luchando. delete and detonate, Irán destroy está Israel, luchando por remove it from the construir un map. arma nuclear para destruir a Israel y borrarlo del mapa. Ese es el objetivo de Irán. So, the glorious Entonces, coming of the Messiah. la I gloriosa said in venida that del conversation Mesías. Yo recent dije en esta conversación that recientemente que the Messiah is el at the Mesías center está en el of centro everything you're de watching todo on your lo que screen. ustedes están viendo en sus pantallas.
Todo se trata del Mesías, Jesucristo de Nazaret, que Él vino desde el cielo y murió por nosotros en la cruz. Él derramó su sangre, lavó nuestros pecados para restaurarnos con Dios, restaurar nuestra relación con Dios, el Padre, Jehová. Y todo el mundo estará dividido en dos grupos: aquellos que lo han aceptado, su muerte sustituta, el pacto de la sangre que nos dio por su sangre, y lo recibieron y son seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, y aquellos que no lo son. Así que verdaderamente corta la tierra en dos lo que ustedes ven en sus pantallas, y que el intento de esta generación de ignorar o de rechazar o de rehusar al Mesías y su regalo sacrificial en la cruz del Calvario, esta es la causa de una tragedia humana, de un sufrimiento humano. Recuerdo que yo hice alusión del libro de Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan se encuentra delante del trono de Dios y se le dijo que nadie fue encontrado digno de tomar el rollo de Dios y de redimir al mundo y traer al diablo para rendir cuentas y librar a la humanidad de la entrada al lado del lago de fuego. Yo compartí mucho sobre esto. Hoy yo quisiera avanzar esta conversación para apuntar exactamente al evento que estamos hablando aquí, el mensaje exacto que ahora está siendo transmitido de esa profecía. Cuando ustedes ven que la profecía de la guerra de Irán e Israel comenzó al mismo tiempo cuando la profecía de la venida del Mesías también empezó a ser anunciada. Ahora pueden ver la magnitud de esta profecía que está sucediendo en sus pantallas, y que esta guerra que ustedes ven que ha sido global y es muy seria, simplemente está anunciando a las naciones que miren, el rey está viniendo. Ustedes tienen que prepararse para la venida del rey. Ustedes no lo pueden ignorar. Y después de que el rey venga y lleve a la iglesia por encima de los cielos aquí, entonces la tierra entrará en una situación terrible e insoportable, como ven que ya se está comenzando a formar. Yo sé que hay gentes que están atrapadas en Dubái. Hemos recibido muchas peticiones de oración diciendo que por favor mi hijo está atascado en Dubái, en Qatar. Incluso 11 días, solamente unos alcanzaron a aterrizar el día de hoy en los Estados Unidos. Y en Dubái explotaron muchas bombas, incluso al lado de los hoteles. Ayer incluso en un punto el espacio aéreo tuvo que volver a ser cerrado porque una bomba golpeó el aeropuerto de Dubái. Y esto está en las noticias, esto lo pueden encontrar en las noticias. Este tipo de guerra que puede cerrar a una nación. Incluso la raíz, las rutas a los Estados Unidos son diferentes. Tienen que ir a Dubái, entrar a Pakistán y entrar a Rusia, volar hasta Rusia, volar al Polo Norte, y cuando lleguen allí al Polo Norte, entrar a Canadá desde la parte de arriba de Canadá. Así es como los estadounidenses pueden viajar en este momento. Este tipo de asombrosa situación que está transpirando aquí, que está sucediendo aquí. Pero hoy yo quiero apuntar en esta noche hermosa, en esta noche silenciosa, cuando faltan 10 minutos para la medianoche, no hay alimentos que los estén perturbando, los niños han dormido, ustedes han regresado al trabajo y aquellos están sintonizados. Este es un momento silencioso si ustedes están en casa para abrir las Biblias, abrir la palabra cuando no hay distracciones. Yo quiero leer con ustedes el mensaje que el cumplimiento de esta guerra está pronunciando que se preparen para la venida del Mesías. Yo quiero leer esta escritura con ustedes aquí. Dice, hermanos y hermanas, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18, lo leeré completo y regresaré para transmitirles el mensaje. ¿Qué es lo que significa esto en sus vidas como personas? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, no quiere que sean ignorantes. Dios no quiere que usted sea ignorante, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de nuevo quiero hacer este anuncio antes de continuar, que todo el clérigo principal que está sintonizado, todos los que están viniendo desde Australia, de Europa, de los Estados Unidos, a esta reunión, al servicio de acción de gracias, yo tendré un día particular el domingo en la tarde, me reuniré en un día especial donde me reuniré con el clérigo del exterior. No me reuniré con los kenianos porque es como una estampada. Tendremos la ceremonia, tendremos una maravillosa cena. En la cena del Señor recibí el reporte del día de hoy. Y después de esto, yo me reuniré con los kenianos. Y al día siguiente, el cual es un domingo, ese domingo en la tarde va a estar dedicado a reunirme con el clérigo principal de las naciones para que yo pueda escuchar del avivamiento en la tierra de cada uno de ellos. Y el coordinador internacional de esta misión, el profesor Augusto Macuengo mismo, llega el viernes. Él llega de hecho el viernes. Y él estará en el mismo hotel donde los clérigos más importantes del Reino Unido van a estar, y luego al día siguiente, el cual es un domingo después del servicio de acción de gracias, domingo en la tarde me reuniré con ustedes, con el clérigo principal a lo largo del mundo, para que podamos discutir del avivamiento en sus países y esta guerra, lo que significa, cómo tienen ustedes que ministrar y preparar a sus naciones, y cómo necesitan ustedes establecer estructuras para incrementar la velocidad y la aceleración en sus ministerios, en la preparación de preparar las respectivas naciones para el retorno glorioso del Mesías. Pero lo que yo quiero compartir esta noche es este evento que ustedes ven en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 13 al versículo 18, yo lo leeré hasta el final y luego al final yo regresaré a ustedes para abrirlo para ustedes, para que puedan tener ustedes la traducción, la revelación en referencia a esta profecía, al anuncio de que el Mesías está viniendo. ¿Cómo entonces usted se prepara? ¿Qué está diciendo Dios? Así que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, significando que no quiere que seamos ignorantes acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Está tocando cosas grandes allí. Él está tocando hermanos y hermanas cuando habla de la familia que entra al cielo. Y también está hablando aquí el hecho de que la iglesia en algunas oportunidades tiene personas que son completamente ignorantes sobre la base, sobre la fundación de la fe, la muerte y la resurrección del cristiano, de Cristo, y cómo eso se relaciona con cada persona. Y continúa diciendo, también toca el entristecimiento y la esperanza cristiana. En el versículo 14 dice que la razón por la cual ustedes tienen esperanza está en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Él menciona muchas cosas aquí. Él dice que la creencia cristiana, lo que nosotros creemos, y luego creer que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Está hablando de la muerte de Cristo, el sacrificio que Él ofreció, su vida sacrificial, su servicio ministerial en esta tierra, su servicio público, y luego la sacrificial muerte en la cruz y la resurrección. Es muy serio. Y continúa aquí. Habla ahora del retorno de Cristo, que Dios lo traerá de regreso. Dios está involucrado en traer a Cristo de regreso para llevarse a la gente. Y Él comienza al decir aquí que hay gente que han dormido en Cristo Jesús. Dice tantísimo aquí. Dice que la muerte del cristiano. Y luego dice algo muy importante. Aquellos que durmieron en Él, en Cristo Jesús. Así que está mencionando cosas aquí. ¿Qué significa estar en Cristo? Todas estas cosas exalta aquí. Pero habla de la muerte y de la resurrección del cristiano creyente. Y luego continúa diciendo en el versículo 15.
Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos. Ahí habla de una certeza, la versión en inglés, por supuesto. No precederemos a los que durmieron en Él. De nuevo, habla aquí en la versión de inglés a los que durmieron en Él, a dormir en Jesús. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, vendrá del cielo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él menciona tanto allí, que lo cual lo veremos más tarde. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Qué día tan asombroso y espectacular está describiendo. El día cuando usted físicamente va a ser levantado. Usted no va a querer quedarse aquí. Usted va a estar físicamente levantado a la gloria. Literalmente levantado para encontrarse con el Señor en el aire, el día del poder, el día cuando todo el mundo entenderá la santidad que usted escogió. ¿Por qué usted escogió para vestirse así como una mujer toda su vida, mientras todas las mujeres estaban vistiendo desnudamente y estaban moviéndose en pecado, en fiestas? Pero usted fue conservador. Ese fue el día cuando ese secreto de la vida santa que vivimos saldrá a luz en ese día. Y Él está diciendo, espectacular, literalmente vamos a ser levantados de la tierra y entrar al cielo. Yo lo he visto, yo ya he dado esta profecía de enero 15 del año 2017, marzo 22 del año 2024, noviembre 20, 2023. Noviembre 25, 2006 en Kehansha y muchas otras, incluso mayo 2 del año pasado, del 2025, cuando yo vi la gloria fluyendo desde sus quijadas en la glorificación. Esto es de lo que está hablando aquí. Y entonces continúa diciendo, de nuevo el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta es la escritura central, esta es la principal escritura que despliega el cascada y los eventos de ese día. El Señor fue tan generoso de abrirla para nosotros, de una manera tan poderosa. En un tiempo en el cuando el mundo está en fuego, esta escritura verdaderamente hace sentido. En esta noche, cuando no estamos alimentándonos con comida, simplemente la palabra de Dios. Y ayunando, estamos ayunando. Es como está diciendo en el versículo 18. Dice, en el versículo 17, veremos en más profundidad más tarde, pero el versículo 18, el versículo 17, si queremos ir a través de él, está diciendo que habrá exoneración para aquellos que sean fieles, que el Señor ha preparado una manera especial para recompensar a su pueblo. Y sabemos muy bien, muy bien, bendecido pueblo, que toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, se trata de las promesas a la gente que son fieles a Él, sus recompensas, prometiéndoles asombrosas recompensas. Y en este caso Él está diciendo que aquellos que en aquel día estén encontrados vivos, el día llega cuando usted se ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados y luego usted ha sido fiel a Jesús, caminando de acuerdo a los estándares de la gracia y de la salvación. Él dice que tiene un especial reconocimiento para ellos. Él ha preparado un reconocimiento especial para ellos. Y ese reconocimiento, dice él, que es la exoneración de la muerte, que usted será completamente exonerado. Esto es sorprendente, porque la muerte ha capturado a todos. Incluso la creación está gimiendo por esto. Pero Él está diciendo aquí que Él ha preparado para reconocerlo a usted, para recompensarlo a usted, recompensarlo de una manera especial al exonerarlo de la muerte, hacer una exención de la muerte, que usted nunca probará la muerte. Esto es serio, bendecido pueblo.
que hay pueblo que está en pie, hay gente aquí que está en pie que no verá la muerte, gente que simplemente será glorificada y entrará en la gloria. En el versículo 18 continúa diciendo, luego habla de la transportación en el versículo 17 para encontrarse arriba en el cielo. Será tan sorprendente, la gente va a desaparecer. Ese es el día cuando usted diga, wow. Entonces, cuando los profetas de Yahweh continuaron una y otra vez advirtiéndonos que miren, esta guerra entre Israel e Irán es una guerra, es una marca muy importante, un hito importante en la línea profética de Dios Todopoderoso. Y nos está diciendo, prepárense, ahora es tiempo de suceder. Así que cuando la gente desaparezca van a decir, oh, nos acordábamos de los profetas de Yahweh. Y ya no habrá espacio para esto. Pero si ustedes leen el libro de Daniel capítulo 7, del 13 al 14, ustedes ven que cuando el Mesías cumplió ese trabajo precioso para la redención del hombre, entonces ustedes ven muy claramente que los asombrará que Él vino en las nubes del cielo, significando con la gloria y la autoridad del cielo, y luego Él fue ya entronado en Daniel capítulo 7, del 13 al 14, Él ya había sido entronado. Así que Él vendrá. Él traerá el reino del Mesías, bien sea que le guste o no, bien sea que usted lo crea o no, Él vendrá. Y por eso en el versículo 18 dice, por lo tanto, animaos los unos a los otros con estas palabras. Así que esta es la conversación larga a la cual yo quiero que atravesemos, pero lo despedazaré en segmentos. Lo partiré en segmentos. Tomaremos descansos cortos, otro receso y vendremos de nuevo para que puedan entender la gravedad de lo que el Señor está diciendo, incluso a través del cumplimiento de la profecía que ustedes ven en sus pantallas ahora mismo. Cuando ustedes ven que esa guerra finalmente ha estallado. Esa profecía que fue dada desde la montaña del Señor en Jerusalén, hablándole a Jerusalén, y por extensión está hablándole a toda la tierra, sacudiendo a toda la tierra. Ahora, yo quiero que comencemos paso a paso. ¿Qué está diciendo Él en esta profecía maestra? Que el Mesías está viniendo, que Él vendrá en el cielo aquí arriba, va a glorificar a la gente, sacará a los muertos de las tumbas y serán alados a la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Yo quiero que empecemos con número 1. Simplemente pasos de bebé en este caminar ahora. Ustedes pueden ver muy claramente aquí que el Señor está diciendo que la final entrada de la iglesia en el cielo está cerca. Esto es limpio, porque tomando gente, glorificándoles, darles un cuerpo que pueden sobrevivir en la presencia de Yahweh, Dios el Padre, y luego levantándolos, llevándolos al cielo. Esencialmente está hablando de la final entrada del cielo, de la iglesia al cielo. Cuando ustedes ven la entrada final de la iglesia al cielo, ¿qué sacan de ustedes ahí? El libro de Juan, capítulo 14, Juan 14, del 1 al 3, será muy apropiado lugar donde empezar. Donde Él dice lo siguiente, en Juan 14, del 1 al 3, está diciendo lo siguiente, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar para ustedes, dice la versión en inglés, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es muy poderoso, muy poderoso, bendecido pueblo.
Yo dije que cuando ustedes ven la profecía maestra, la escritura que celebra, el principal, fundamental escritura que describe esta profecía maestra, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, lo primero que los golpea es, oh mi Señor, el Señor está hablando aquí de literalmente llevar a seres humanos de la tierra que son nacidos de nuevo, que han recibido a Cristo y llevarlos al cielo. Aquí está hablando finalmente de la final entrada de la iglesia al cielo. Es lo que quiero que hablemos brevemente antes de empezar. Esto simplemente es una introducción del caminar del día de hoy. La final entrada de la iglesia al cielo. Y desde Juan yo lo extrapolé a Juan 14, versículos 1 al 4, donde está mencionando mucho. Dice que incluso Jesús mismo, cuando él finalizó este trabajo precioso de redimir al hombre, y luego él fue para arriba, al cielo. Esta es la promesa que él dejó, que él regresaría y que nos tomaría, lo tomaría a ustedes, tomaría la iglesia al interior del cielo. Y es por eso que en esta profecía, siendo anunciada por esta guerra de que el Mesías está viniendo, lo primero que ustedes se dan cuenta aquí es que la entrada final de usted que está escuchando, de la iglesia al reino de los cielos. Esto es hermosísimo, bendecido pueblo. Por eso en esta noche, cuando estamos ayunando de esta forma, confluidos, podemos verdaderamente tener ganancias de la palabra en tal tiempo. Cuando todo ha estado ya más en silencio, literalmente podemos abrir la palabra del Señor y tener ganancias sustantivas. La parte introductoria del caminar del día de hoy, yo he dicho que lo primero que verdaderamente los golpea, que oh mi Señor, es la final entrada de la gente al cielo. La gente va a ser literalmente llevada de esta tierra y entrar al cielo. Y ustedes ven que la escritura adicionada que yo puse como un apéndice es Juan capítulo 14 del 1 al 4, lo que verdaderamente está en letra roja, porque fue el mismo Señor Jesús que habló de esto, que él vendría a arrebatar a la iglesia. Él mismo lo dijo, esto es hermoso, bendecido pueblo. Y en Apocalipsis capítulo 21, esta entrada misma final de la iglesia a la gloria, ustedes ven que el Señor está expandiéndolo, celebrándola, y está bien escrita, bien subrayada. Está bien siendo subrayada en la Biblia. Si ustedes van al libro de Apocalipsis 21, del versículo 1 al 8, de pronto leamos solamente 1 al 4, pero tengamos hoy una más profundidad el día de hoy, la latitud de esta escritura. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto es tremendo. Él está literalmente hablando aquí sobre el poder de resurrección de Cristo, el hecho de que Cristo vino desde el cielo. Y cuando Él vino del cielo, Él vino a morir por la humanidad en la misión de la redención. Y en esa misión de redención para venir a redimir a la humanidad, Él está diciendo que Él venció la muerte. Así que si ustedes leen el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, pongan un marcador en sus Biblias y vayan a Primera de Corintios 15, ustedes verán que Él quitó el aguijón de la muerte, Él venció la muerte. Y esto es verdaderamente lo que trae Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Por lo tanto, animaos los unos a los otros con estas palabras, que la profecía del arrebatamiento verdaderamente debería animarlos, sin importar lo que ustedes vean en sus pantallas, en sus noticieros. Es muy serio, bendecido pueblo. Primera de Corintios, capítulo 15. Si ustedes leen desde el versículo 51, dice lo siguiente, dice... Primera de Corintios 15, 50, 51.
Pero esto digo, hermanos, no comenzó en el 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está hablando de la glorificación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está mencionando el momento exacto cuando la glorificación suceda, cuando el rapto suceda. Está hablando de una trompeta, la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Está diciendo que va a haber resurrección en ese día. Va a haber resurrección en ese día. Esto es tremendo, bendecido pueblo. Está diciendo que en ese día habrá resurrección. Y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y aquellos que sean muertos, cristianos, muertos en Cristo, serán incorruptibles. Está diciendo que tendrán un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Aquí está repitiendo la glorificación. Dice que la glorificación será un hito en ese día. Uno de los hitos más importantes en ese día será la glorificación, porque usted no puede sobrevivir delante del Señor. Pregúntenme a mí, usted no puede sobrevivir delante del Señor con un cuerpo, sin un cuerpo glorioso. Usted no puede sobrevivir delante del Señor sin un cuerpo glorioso. Yo recuerdo cuando yo estaba delante del trono de Dios y Él vino en su nube, en contacto personal solamente, y dijo, hoy todos tus pecados te han sido llevados lejos por siempre. Usted no puede pararse delante del Señor con su culpa, con este cuerpo mortal que está llenísimo de pecado. No puede. Pero yo los he compartido a ustedes. Esa es la manera como los profetas se relacionan. Tenemos un cuerpo glorioso. Esta glorificación está mencionada aquí 2 veces, que seremos cambiados. Aquellos que duermen deben ser glorificados y aquellos que están despiertos también serán glorificados ese día. Lo celebra como un hito de ese día, como uno de los hitos principales de ese día, y todos seremos transformados. El versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta es ahora la glorificación, la conversión de ustedes. Ustedes serán convertidos de este ámbito al otro ámbito. Porque es necesario que y cuando esto corruptible, versículo 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Así que esto es muy poderoso. ¿Por qué he leído para ustedes esto? He leído a ustedes esto porque la escritura de Apocalipsis 21 que estamos leyendo, como nuestra escritura del mensaje que ustedes tienen de esta profecía que ustedes ven, la profecía de la guerra que está viniendo a Israel, entre Israel e Irán y los Estados Unidos, y ahora se ha cumplido. Pueden imaginarse una profecía que yo hablé desde Jerusalén, desde el monte del Señor, y miren ahora, y que esa profecía cumplida en sus palabras, la guerra, los misiles, el involucramiento a nivel mundial, esencialmente está gritando: el Mesías está viniendo, prepárense. Esta profecía fue dada desde el nacimiento de esta nación para anunciar la venida del Mesías, y ahora está en sus pantallas. Y está diciendo que lo que verdaderamente sale de allí, del arrebatamiento de la iglesia, lo que nos golpea en sus rostros, cuando leen la escritura principal de 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, es que, oh mi Señor, este es el día cuando la gente literalmente va a ser llevada al cielo, la entrada final de la iglesia en el cielo. Y eso es la introducción que yo quiero que veamos ustedes. También les he leído Juan capítulo 14 del 1 al 4, donde Jesús mismo, en mi Biblia en rojo, prometió ese día que Él vendría a llevarse a la iglesia al cielo. Será la final entrada al cielo de ustedes. Él en rojo mismo lo prometió que lo haría, los llevará allí, para que ustedes también estén donde Él está. Y tomamos la segunda escritura y celebramos la entrada a la iglesia que está siendo anunciada por la profecía que ha sido cumplida en sus pantallas. Entonces nos encontramos ahora con el nuevo cielo, la nueva tierra. Y luego yo dije que esto es tan asombroso, es tan significativo,
que el Señor ahora está utilizando todos estos cumplimientos que ustedes ven en sus pantallas para anunciar que pronto será la final entrada de la iglesia al cielo. Y si ahora ustedes juxtaponen este cumplimiento de la profecía de Irán, Israel y los Estados Unidos junto con las muchísimas profecías de la venida del Mesías que yo he dado a lo largo de este caminar, entonces ustedes comprenderán que un momento, ciertamente muy pronto la iglesia entrará finalmente a la iglesia. Ustedes nacieron de nuevo para que un día puedan entrar, así que lo celebran de la escritura de Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 8. Lo primero que ustedes escuchan allí es que yo vi el nuevo cielo, una nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra ya habían pasado y ya no había mar, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Está leyendo Apocalipsis 21 del 1 adelante. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando ustedes leen versículos 1 y 2, hasta allí, versículos 1 y 2 de Apocalipsis 21, usted dice, un momento, esto es tan poderoso. En esta instrucción que prepara, va a haber una entrada final pronto para la iglesia. La iglesia está a punto de entrar al cielo. Finalmente entra al cielo. Finalmente la entrada de la iglesia al reino de los cielos. Lo primero que él celebra en esta entrada final al cielo es que este mundo y esta tierra, los cielos, como ustedes los conocen, van a desaparecer. Que cuando Jesús murió, Él literalmente neutralizó la maldición de la muerte que vino con el pecado. Y es por esto que en Romanos capítulo 8, versículo 23, ustedes lo escuchan hablando de esta manera. Romanos 8, 23 dice, el versículo 22 dice, nosotros sabemos que toda la creación ha estado gimiendo como en los dolores de parto hasta el tiempo presente. Era el versículo 22. Ahora el versículo 23. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto es muy, muy serio, bendecido pueblo. Entonces ustedes comprenden aquí entonces que la muerte y la resurrección de Jesús en la cruz, cuando Él murió en la cruz para redimir a la humanidad, en Romanos capítulo 8, Él ahora toma toda la creación y toma a aquellos que son nacidos de nuevo con la creación física. Dice que toda la creación y los que no son nacidos de nuevo han estado gimiendo como en dolores de parto. Y del otro lado, Él pone a los creyentes, a la comunidad creyente. Y dice, incluso nosotros que creemos a Jesús nos separa en grupo. También gemimos, pero gemimos internamente. Pero dice que hay ese día de redención. Todos estamos esperando por ese día de redención, cuando Él venga a darnos un cuerpo glorioso, redimir nuestros cuerpos, arrebatarnos y llevarnos a la gloria, arrebatar a la iglesia. Esto es algo serio. Toma la creación física, los animales, los elefantes, los leopardos, las montañas, los árboles, los pone de un lado junto con los que no han recibido a Jesús, los pone de un lado. Y luego del otro lado, dice que ellos están gimiendo. Y sí, verdaderamente están gimiendo. Miren la guerra, miren la guerra de Ucrania, de Gaza, de Líbano. Miren la guerra que está sucediendo en este momento en Irán. Miren la situación económica. El mundo está temblando por la economía. El COVID, el coronavirus, la guerra en DRC Congo, las pandillas de México. Pueden darse cuenta que la tierra que la tierra está gimiendo. Pero es asombroso que toma esa creación física y la combina con aquellos que no son nacidos de nuevo, los pone en un solo grupo. Dice que están gimiendo desde la creación, pero del otro lado pone a los creyentes, aquellos que son nacidos de nuevo, que están en Cristo Jesús, los pone en el otro lado y dice que la creación ha estado gimiendo
como en dolores de parto, pero nosotros, los creyentes, los que recibimos a Jesús, ahora también gemimos interiormente, esperando ansiosamente por la redención de nuestros cuerpos mortales en cuerpos gloriosos, la glorificación. Pero ¿por qué les traigo esto aquí? Porque Él está diciendo que incluso la creación física ha estado esperando por un día de redención, de la decadencia, de la futilidad. Si leen esta escritura, estaban sometidos a la futilidad, a la frustración, a la decadencia, a causa de la caída de Adán. Pero ahora es sorprendente, es verdaderamente sorprendente que cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, capítulo 21, simplemente los primeros 2 versículos para celebrar la iglesia, la entrada de la iglesia al cielo, lo primero que sale de allí es que cuando Jesús murió en la cruz, no solamente Él redimió a la comunidad creyente, pero también Él no se olvidó de la creación física. Ahora Él separa a los que no son nacidos de nuevo con la creación física, los separa en ese momento y los empuja al lago de fuego. Él está diciendo que ahora la creación también va a ser redimida. Va a haber un nuevo cielo, va a haber una nueva tierra, va a haber una nueva Jerusalén. Dice que la creación va a ser redimida cuando los hijos de Dios hayan sido redimidos. Dice que después del rapto, ustedes tienen 7 años y luego la creación va a ser renovada. Y todo el camino hasta el estado eterno. El reinado milenial y luego el estado eterno. En ese punto separará a los que no son nacidos de nuevo y serán empujados al lago de fuego. Entonces, en nuestra introducción de esta noche, nuestro preámbulo de esta asombrosa profecía de la guerra que ustedes ven en sus pantallas entre Israel e Irán, y cómo está trompeteando ustedes que el Mesías está viniendo, el arrebatamiento está cerca, que su glorificación está cerca, que se preparen para su final entrada al cielo. A medida que empezamos esta introducción, la final entrada de la iglesia a la gloria, esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos con el poder y la autoridad de la resurrección de Jesús, que también está instruida la renovación de la creación, la liberación de la creación de la decadencia. Y eso es de lo que está hablando aquí, del nuevo cielo y la nueva tierra, de la nueva Jerusalén. Y luego continúa en el versículo 3. Yo escuché una voz desde el cielo que decía: miren, la morada de Dios se encuentra ahora entre el pueblo de Dios, y Él permanecerá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Esto es serio. Esto es serio, la profecía de la guerra de Irán e Israel y cómo se relacionará con la venida del Mesías, la instrucción de que el Mesías está a punto de venir, y que ahora el primer segmento, el subtítulo, cuando dice de la principal escritura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, dice la entrada final de la iglesia a la gloria. Juan 14, 1 a 3, la entrada final de la iglesia al cielo. Y Él está diciendo allí, cuando le hacemos una cascada de ese nuevo cielo, ese cielo, Apocalipsis 21, del 1 al 8, esta es la instrucción que ustedes ven que sale de allí. Ustedes lo ven a Él decir que ustedes entrarán. Él está diciendo que pronto entrarán ustedes a la presencia de Dios, a la verdadera presencia de Dios, a la presencia de Dios mismo, que ustedes deben prepararse para prepararse a la entrada de la presencia de Dios mismo, delante de Dios, porque es la morada de Dios. Ustedes van a entrar a la presencia de Dios. Esto es muy serio. En otras escrituras como Salmos 11, creo que dijo 4, ustedes deben prepararse para esto. Ustedes deben prepararse a sí mismos para la glorificación, para que ustedes sean capaces de entrar a la presencia de Dios. Esta solamente es la parte introductoria de esta conversación el día de hoy. Y ustedes continúan leyendo. Podemos continuar leyendo. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 21, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es serio, bendecido pueblo. Él está diciendo que el dolor que ustedes ven en esta tierra,
perdiendo un ser amado, surgery, las a cirugías, disease, una infection, enfermedad, una infección, cancers, el tumors, cáncer, los diabetes, tumores, la diabetes, la hipertensión, divorce, los depression, divorcios, la whatever. depresión, All these cualquier things that cosa, cause men todas to estas tear, the cosas que tears to causen que flow los on this humanos earth. lloren Funerals, en esta tierra, sin, el pecado, infidelity, divorces and o what los have you. divorcios y todas Weeping, estas cosas, las death, tristezas, disease, las muertes, la surgeries, enfermedad, pain, las cirugías, el dolor, cancers. los cánceres. He's saying Él all está these diciendo things que will todas not estas be cosas in heaven. no That estarán en el destination that is cielo. announcing Ese to you, destino the que le final está anunciando entry a of you, the ustedes, church, la tuned in, entrada listening to me. final a la Your iglesia que final ustedes están entry into heaven. sintonizados, He's escuchando hoy, saying su entrada that it final is al such a cielo. beautiful Él está instruction that diciendo comes que from es there tan in this hermosa preamble instrucción que of your sale de final entry allí, into en ese heaven, that preámbulo in that a la place you iglesia, will a la not have entrada the final. agony En ese and the lugar ustedes pain no and tendrán the la sorrows agonía, and the el tears dolor, la and the angustia, suffering and the las diseases lágrimas, and the things el that have sufrimiento, plagued las man, that have enfermedades, esas characterized cosas the que han human plagado al experience in his hombre. life. Y lo que ha caracterizado esta vida. Solamente de ello, entonces usted va a decir, un momento, yo verdaderamente amo a Jesús, amo a este Dios, un Dios que puede prometer una vida más allá del dolor y de las enfermedades de esta vida. Entonces yo también tengo que hacer unos pasos y recibirlo, porque nadie ha prometido tanto esplendor en este mundo que está lleno de animosidad y de crueldad. Cuando ustedes miran sus pantallas pueden darse cuenta de lo que está sucediendo. Dice que esta es una tan tremenda promesa que debería ser un incentivo para que todos digan, yo voy a Jesús, yo voy a tomar a Jesús, yo voy a ser nacido de nuevo. Él me ha amado tanto. Esto debería ser un incentivo para que ustedes hagan de su parte, para ser diligentes, para recibirlos, y aquellos que son nacidos de nuevo que sean diligentes a su salvación, porque la promesa es muy grande. La promesa de la glorificación y una vida sin dolor. ¿Pueden imaginarse un cuerpo que puede adorar al dolor sin fatigarse? ¿Pueden imaginarse las ceremonias cuando ustedes van a orar, a portar coronas gloriosas, vestimentas gloriosas, y que ustedes digan, esta es una recompensa que fueron justos, esta es una ceremonia de recompensas por la corona de vida? Imagínense sentándose allí en las bodas del Cordero, se sirve esa cocina y usted adora allí con esa voz preciosa y nunca se va a cansar y nunca va a tener temor de ganar peso ni tener hipertensión. ¿Pueden imaginarse una vida de esta manera? Y es por esto que en esta introducción, antes de empezar esta noche, la final entrada de la iglesia en el cielo, lo que golpea sus rostros cuando escuchan la escritura que celebra la entrada de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, esto les dice que ahora verdaderamente usted tiene que ser diligente en la salvación. Aleluya. Y continúa diciendo en el versículo 5 de Apocalipsis 21, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es serio. Está diciendo que podemos depender de esto. Esta profecía es dependible. Podemos depender de esto. En un mundo donde no hay esperanza en este momento, Él dice que pueden depositar su esperanza en esto y nunca ser decepcionado. ¿Pueden imaginarse en esta noche tan maravillosa, cuando estamos al borde de la celebración más grande, del servicio más grande de celebración en la tierra, celebrando la visitación de Yahweh? El único país que está haciendo esto ahora mismo, y disfrutando esta celebración de la palabra. Esta noche estamos celebrando la palabra, y en esta fiesta de la palabra, esa misma boca que se paró en Jerusalén y sacudió sus noticieros con la guerra entre Israel e Irán, es la misma voz que anuncia la venida del Mesías. Ha compartido todas las visiones, todas las profecías, y ahora está abriendo para ustedes que en esa escritura principal de 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, lo primero que los golpea como un preámbulo es que le está describiendo aquí que la iglesia físicamente entrará en el cielo, que ese día está a punto de suceder, que estos eventos que ven en sus noticieros que dicen prepárense porque
la iglesia está a punto de hacer su entrada final. Finalmente va a entrar al cielo. Y a medida que abrimos esto un poquito, ustedes ven que esta fue prometido por Jesús mismo, así que debe suceder. Esto habla de la certeza del evento, que sería ciertamente sucederá. Y luego cuando lo cascada en Apocalipsis 21, del 1 al 8, sale tantísimo de allí. Tantas buenas promesas han sido hechas, se han hecho allí. ¿Quién se puede rehusar a esto? Cuando ustedes vean esto, debería causar un avivamiento global en un mundo donde no hay esperanza. Hay tanta esperanza en estos versículos que si usted solamente puede recibir a Jesús en las calles de Australia, de Melbourne, yo vi los mensajes que yo di en la radio, yo vi que en Melbourne lo pusieron en un gran altoparlante y cuando la gente caminaba en sus negocios estaban escuchando este mensaje que está siendo transmitido aquí a través de X, a través de Twitter. Fue bastante sorprendente. A lo largo de las naciones, algunos ponen speakers, altoparlantes, y están escuchando a través de sus teléfonos, a través de las radios en internet, a lo largo del mundo. Esto es un momento muy poderoso. Nadie debería ser dejado atrás. Así que le está hablando aquí que Él va a hacer todo nuevo, la novedad de la vida, que cuando Jesús resucitó, esa gloriosa resurrección de Cristo ordenó la redención del hombre, el hombre que vive y la creación que ha estado gimiendo. Y también ordenando a aquellos que van a ser empujados al lago de fuego, el rechazo. También continúa en el versículo 6 diciendo, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto es poderosa promesa aquí. Luego en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, significando que van a heredar el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. ¿Pueden imaginarse qué promesa? Que ustedes heredarán con el Mesías. Que ustedes heredarán con el Mesías el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, la ciudad de oro que yo he visto. Qué asombrosa promesa. Y continúa diciendo, y dice de nuevo, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que dice aquí muy claramente la identidad de aquellos que lo logran, aquellos que tienen la victoria, que han sido victoriosos, han sido vencedores sobre la carne, vencedoras sobre la vida de la ciudad. No, vamos a discotecas, es viernes en la noche, vamos a salir aquí y allá, es el día de Valentín, vamos a los clubes nocturnos, somos un grupo de abogados, banqueros, estamos disfrutando unas cervezas después del trabajo. Esto que está diluyendo a las gentes, dice que aquellos que sean victoriosos sobre este mundo, aquellos que logren vencer, que venzan la carne, que venzan el pecado, que venzan al diablo y que vivan una vida cristiana santa. Esta es la promesa, que heredarán la eternidad de la gloria con Dios, paz, gozo, cuerpo glorioso, sin enfermedad, sin dolor, simplemente celebrando. No va a haber fatiga, no va a haber obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, los dolores de la vida. ¿Pueden imaginarse? Y luego en el versículo 8, Él da esta advertencia. En el versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Incluso a medida que celebramos, que abrimos este preámbulo de lo que se trata de la guerra entre Israel e Irán, y que anuncia que la venida del Mesías está viniendo a llevarse a las iglesias, glorificarla y llevársela para arriba. La primera parte introductoria
La introducción solamente, simplemente la introducción es muy poderosa. La entrada final de la iglesia al cielo, lo que les golpea la cara, lo que nos impacta, digámoslo así. La instrucción sobre esto es tremendo. Él dice, aléjense de las mentiras, de la idolatría, de los fornicarios, los hechiceros, los cobardes, aquellos que no quieren predicar el Evangelio. ¿No es esto lo que ha caracterizado a esta generación? Por esto es que esta conversación es clave. Y en el libro de Salmos 11, todavía estamos en esta parte, que esta profecía de la venida del Mesías está literalmente anunciando la entrada final de la iglesia al reino de Dios, que esta profecía, este cumplimiento de la profecía de la guerra entre Israel e Irán, esencialmente está anunciando que la entrada final de la iglesia a la gloria está a punto de suceder. Esto es serio. Y luego, si ustedes escuchan la escritura que llevan tremenda instrucción, se trata de los que entran. Vamos a ver el libro de Salmos 11, versículo 4. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven a todos en la tierra, dice la versión en inglés. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Miren la instrucción allí. De hecho, está repitiendo el hecho de que cuando el día que está viniendo, que ustedes tienen que prepararse para el día del rapto, para el día de la venida del Mesías, y literalmente su entrada final como iglesia al reino de los cielos. Y entonces él pone ahí esta instrucción: cuidado con todo lo que están haciendo, porque el Señor está observando. Y todavía está exaltando el hecho de que esa entrada, su entrada a la presencia de Dios, al trono de Dios. Él dice que el Señor examina a los justos, pero los malvados, aquellos que aman la violencia, Él los aborrece. Leyó el versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama y al que ama la violencia, su alma la aborrece. Él da una instrucción. Leímos Salmos 11, versículos 4 al 5, que era la misma escritura que mencionó anteriormente. Aquí seguimos, amados hermanos, vamos a ver qué sucede con la transmisión. Él ama a los justos, Él está examinando la justicia, está buscando por la justicia. Y si ustedes van a Mateo capítulo 6, de nuevo, todavía estamos hablando de la entrada final de la iglesia como una introducción esta noche, antes de empezar ese mensaje grande que está delante de nosotros aquí. En Mateo 6, versículo 19, si tenemos tiempo leeremos hasta el 24. Él dice, sean muy cuidadosos, el Señor está mirando todo lo que ustedes están haciendo. Él viene a llevarse una iglesia gloriosa, tiene tremendas promesas, inexpresables promesas para la iglesia, pero Él no falla en poner, Él pone un apéndice ahí. Dice que Él está viendo todo lo que ustedes hacen y Él ama a los justos. Él está examinando la justicia, Él está buscando a los justos. Y si ustedes van a Mateo capítulo 6, de nuevo, todavía hablando de la entrada final de la iglesia al cielo como introducción esta noche, antes de empezar el mensaje grande que tenemos delante de nosotros aquí hoy, en Mateo 6, desde el versículo 19, si tenemos tiempo leeremos hasta el 24. Dice, tesoros en el cielo. Así que cuando Él habla de la entrada final al cielo, ahora está visitando con ustedes los asuntos del cielo. Esto es serio. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice, no os hagáis tesoro en la tierra. Él está dando aquí la instrucción sobre la entrada al cielo, que aquellos que entrarán
Él les dice, no atesorarán tesoros en la tierra los que entrarán en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto es serio, bendecido pueblo. Y luego el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es una instrucción muy seria. La profecía de la venida del Mesías, esto es lo que pone delante de nosotros. Literalmente nos está diciendo que hay un día que está a punto de suceder, un día que está cerca, cuando sea la entrada final de la iglesia al cielo, cuando los trabajos en esta tierra serán recompensados, cuando la gente va a entender por qué usted escogió la santidad y las escrituras que hemos usado como nuestra introducción verdaderamente instruyan a la iglesia. Ustedes tienen que atesorar cosas en el cielo. En otras palabras, comiencen a hacer las cosas que son valiosas, la santidad, la justicia, yendo a los pobres, dándoles a los pobres, yendo a los hospitales, orar por los enfermos, aquellos que están en las cárceles, evangelizar a Jesús, comiencen a acumular tesoros en el cielo y no en la tierra, es la instrucción. Y por eso, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Todavía en la introducción. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice lo siguiente. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Comenzamos en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Versículo 4 ahora. Para una herencia incorruptible, spoil or fade away, an inheritance that is kept in heaven for you. Una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando del rapto de la iglesia. Él está en serio. Él está diciendo que el cielo al que ustedes van, aquellos que han vivido de acuerdo a las ganancias de la justicia, santidad, justicia, la sumisión a la palabra de Dios, la obediencia a esta voz, obedeciendo lo que les está diciendo, obediencia a su palabra, obediencia a los requerimientos de la gracia, haciendo las cosas de Dios, las cosas de la salvación, las cosas de la santidad y de la justicia. Él está diciendo que ha guardado para ellos tremendas cosas en el cielo, una herencia que nunca puede perecer, que nunca puede corromperse o que puede desvanecerse. Esto es serio. Él está diciendo, ahora mismo en la tierra la gente dice, yo tengo una herencia de 100 acres de tierra por parte de mi padre. Yo tengo una herencia de una compañía, un negocio, una compañía no sé, tengo tierra, tengo una empresa como herencia. Mis padres me dejaron una herencia. Y usted se siente contento por esto. Pero yo nunca he visto a alguien que ha sido enterrado con 100 acres de tierra o que han sido enterrados con un banco. Pero él dice que para aquellos que están mirando para arriba hacia el reino de los cielos, a la entrada final de la iglesia en el cielo, él dice, ustedes tienen una herencia que no puede perecer, que no puede desvanecerse. Si ustedes pueden atesorar esto aquí en la tierra, ¿cuánto más deberían ustedes atesorar esta eterna herencia en el cielo, donde dice que no va a poder ser corrompida ni por el orín ni por la polilla y va a ser revelada en el día de la glorificación? Y en el libro de Mateo 5, de nuevo, hablando de aquellos que van a entrar en el cielo, Mateo 5, si leen todo hasta el versículo 12, versículos 11 y 12, leámoslos. Dice, bienaventurados sois cuando por mi
causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Él está instruyendo aquí. Si ven en el libro de Mateo 5, habla de la ciudadanía del cielo, la identidad de aquellos que entran en el cielo. Por eso estamos hablando de la entrada final del cielo. Ahí es donde ustedes deberían masticar. Dice, bienaventurados. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Está leyendo, Blessed are the meek, for they will inherit the new earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los puros en el corazón, porque verán al cielo. Bienaventurados son los que hacen paz, porque serán llamados hijos de Dios en el cielo. Bienaventurados son aquellos que son perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que todo esto está allí. Si tienen tiempo, lean todo las bienaventuranzas. Él esencialmente está instruyéndolos y dice, miren, esta profecía de la guerra entre Israel e Irán que se ha cumplido, miren, está anunciando que pronto el Mesías está a punto de venir. Pronto ustedes harán su entrada final al reino de los cielos como iglesia. También está instruyendo lo siguiente, que ustedes deben ser la sal de la tierra, la luz de la tierra. Ustedes deben caminar el camino estrecho, el camino angosto. Ustedes deben aceptar la persecución por el bien del Señor, por el bien del Evangelio, por el bien del reino. Muy serio en esta introducción, bendecido pueblo. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y luego Juan 3:16 dice, por cuanto Dios amó tanto al mundo, que Él entregó a su Hijo unigénito, para que cualquiera que crea, lo reciba, sea nacido de nuevo, entrará en el reino de los cielos. Él les está mostrando cómo ir al cielo. Apocalipsis capítulo 4, cuando leen el versículo 8 hasta el 11, ustedes ven que ese cielo es un lugar donde adoraremos al Señor, es un lugar de adoración. Estaremos en la presencia de Dios, adorándole por siempre. Y Juan capítulo 14, versículo 6, que el camino al cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted no puede ir a través de Mohammed, a través de los budistas, a través de los hindúes, la nueva edad, la nueva era, solamente es a través de Jesús. Es algo clarísimo aquí. Filipenses capítulo 3, 20 al 21 dice que Él vendría del cielo, el Salvador vendría del cielo a glorificar, que esperemos con Él. Hebreos capítulo 11, versículo 10 al 14, dijo que Abraham esperó por una ciudad construida por Dios, cuyo arquitecto era Dios mismo, y que a causa de esta promesa del cielo, Él estaba enfocado en el cielo, en otro lugar. Él no estaba enfocado en la tierra. Y la gente aceptó la persecución, como Sadrach, Mesach y Abednego aceptaron ser lanzados a ese horno de fuego. Daniel también aceptó el foso de los leones, porque a causa de esta promesa de la entrada final al cielo. Y dice que en Daniel capítulo 2, 44 al 45 está anunciando este reino, que Él reveló en ese reino de los cielos a un rey ateo, Nabucodonosor. Y Él está diciendo que ese reino es insacudible, es como una roca que va a destruir todos los reinos de esta tierra, que solamente el reino de los cielos quedará firme hasta el fin. En Isaías 9, 6 al 7, dice que ese reino ha sido dado al Mesías. También Él ya está entronado, solamente esperando para venir. Bien sea que usted lo crea o no, Él va a regresar. Y en Mateo 6:33 dice, por lo tanto, buscad primero el reino de Dios y su justicia, antes que cualquier cosa. Así que la instrucción es clara en este preámbulo. Yo veo que pronto llegamos a la 1 de la madrugada, vamos a tomar un descanso. Pueden ver qué tan poderoso es esto, que las profecías que yo anuncié desde Jerusalén está sacudiendo al mundo entero en este momento, desde Jerusalén a través de Israel.
y que esa profecía fue dada desde el principio con la venida del Mesías. Entraron y fueron dadas al mismo tiempo. Cuando ven ustedes el cumplimiento en sus pantallas en esa guerra entre Israel e Irán, debería decirles que el Mesías está viniendo. Si ven a la escritura principal de 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que despliega y lo celebra, lo primero que los golpea es que hay una entrada final. La iglesia finalmente va a entrar. Prepárense, estén listos ahora. Y luego las escrituras que verdaderamente muestran un combo, una gran combinación, un buquete de instrucciones para ustedes como cristianos. La entrada final de la iglesia al cielo está a punto de acontecer. Es esto lo que el Señor está anunciando en sus pantallas de televisión en este momento. Por lo tanto, prepárense. Sean la luz del mundo, sean la sal del mundo. Sepan que ese lugar que Jesús prometió en Juan 14, del 1 al 3, Jesús mismo prometió en Apocalipsis 21. Esa es la presencia de Dios. El Salmo 11, versículo 4. Matthew 6, Mateo 19, capítulo 6, he says, therefore, because of that promise dice that's que a about to causa de happen, esa store promesa up que for está a yourselves punto de treasures in suceder, heaven. atesoren tesoros que estén en el And he cielo. says, if you do Y so, continúa the diciendo que si inheritance ustedes hacen prepared for you in esto, la 1 Peter herencia 1:4 en Primera de is Pedro unmatched, capítulo 1, doesn't versículo fade away. 4 es incomparable, Therefore, accept no va persecution, a Matthew 5, perecer. Por lo tanto, from verse acepten 1 esa all the way persecución to verse que van a 12. recibir desde el versículo 1 al 12 en adelante. And be holy, Y sean Hebrews santos, 12:14. Hebreos 12, Be born 14. again, John Sean nacidos de 3:16. nuevo, Juan 3, 16. Él le dijo a Nicodemo, nadie puede ver el reino de los cielos a menos que sea nacido de nuevo. Él les mostró cómo entrar a ese reino. Juan 14, 6. Él es el camino, Jesús. Filipenses 3, 20 al 21. Habrá glorificación. Él viene del cielo para glorificarlos y para llevarlos al cielo. Y Hebreos 11, del 10 al 40, que ustedes deben estar enfocados en el cielo, sus ojos mirando para arriba. Añado Colosenses 3, del 1 al 7. Ustedes deben estar enfocados arriba porque está a punto de suceder. La entrada final que ustedes están como iglesia cuando estén a punto de entrar, cuando vean la profecía de Jerusalén que está sucediendo en este momento, y que el Mesías es rey. Daniel 2, 44, 45, que ese reino es eterno. Nunca se van a sentir mal, nunca se van a arrepentir. Y Mateo 6, 33, que por lo tanto busquemos ese reino por encima de todas las cosas, y que la justicia tiene que estar en el centro de esta búsqueda del reino de Dios. Tomaremos un descanso de nuevo cuando lo daré de regreso a mi hijo, Pastor Víctor, en el estudio. En un corto tiempo regresaré y entraré al mensaje. Una noche muy poderosa, ayunando y haciendo progreso al abrir la palabra de Dios. Cuando los niños ya están dormidos, sentándose ustedes aquí con su esposa, con su esposo, en los hosteles, en las universidades, abriendo la palabra. Ahora es silencioso en la noche. Pueden concentrarse y prepararse para el reino. El Mesías está viniendo. Gracias. Los veré del otro lado después de este descanso. Amén, amados hermanos. Acabamos de tener una poderosa introducción a la palabra de Dios, la entrada de la iglesia al reino de los cielos. Manténganse sintonizados. Iniciaremos otra transmisión de YouTube. Manténganse sintonizados, y cuando también regresen los más poderosos profetas, nos volveremos a enlazar a la radio Arrepiéntete y Prepara el Camino Radio. Manténganse sintonizados. En breve, después de este receso, regresaremos.